Como es costumbre, para desviar nuestra atención de los problemas reales del país, los falsarios y prostibularios politiqueros venezolanos se han enzarzado en un nuevo debate: la privatización de PDVSA. Si procede o no, sin duda abre un debate. Pero lo que intentan estos personajes, obviamente, es poner a la gente a discutir sobre temas de países normales para hacer la labor de falsarios, es decir, evitar hablar de lo que en realidad interesa, que en Venezuela hay un régimen criminal dirigido por un hombre que no ha demostrado ser venezolano por nacimiento y que además alimenta sus cuentas con dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades criminales. Está claro, los falsarios están haciendo su trabajo. Discuten sobre economía para distraer a la gente de la realidad. Intentan hacer un debate normal, como si estuviésemos ante un escenario electoral normal, sin decirle a la gente que ellos van a participar en unas elecciones que organiza el régimen criminal, con sus condiciones, con su CNE, con su registro electoral y obviamente con sus resultados amañados. Por un lado, la señora que dice ser liberal asume su papel de ser la voz disruptiva que pone sobre la mesa un debate ficticio: la privatización de una empresa que de paso está quebrada. Pero estamos en un país a oscuras, un país donde los trabajadores de petroleros de PDVSA tienen los sueldos más bajos de ninguna otra empresa en el mundo, donde además PDVSA está cometiendo ecocidios ambientales que van a durar durante generaciones. Entonces, ¿cómo se para esto? La única manera es abriendo los mercados a la inversión privada, nacional e internacional. Venezuela tiene petróleo para los próximos 4.000 años. ¿Sabes lo que es? A este ritmo de producción. Pero el petróleo nos va a funcionar para los próximos 50. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos bajo tierra o lo aprovechamos? Por otro lado, el socialista Capriles, traidor de ayer, de hoy y de mañana si lo dejan, sale a defender la posición estatista como buen discípulo de Lula y la constitución chavista como buen hijo de Chávez. El petróleo es del pueblo. ¿Que van a venir a quitarle el petróleo a la gente? La industria petrolera. Lo primero que hay que recordar es que el artículo 303 de la Constitución establece la propiedad pública de nuestra industria petrolera, que es PDVSA. PDVSA fue una gran empresa. Pero ambas posiciones dejan de lado varias cosas. La principal es que para privatizar o mantener en manos del Estado la empresa PDVSA, tendrían primero que llegar al poder. En segundo lugar, dejan de lado que la empresa está quebrada. Y en tercer lugar, obvian lo más profundo que su cerebro contaminado de falsía no alcanza a entender: que sea quien sea el poseedor de las acciones de PDVSA, mientras el Estado siga siendo el propietario de los yacimientos mineros, petrolíferos y gasíferos, seguirá siendo el Estado el que parta y reparta el negocio del petróleo, y los politiqueros seguirán financiando sus hegemonías políticas con el dinero de esa renta. Para esclarecer este tema y todo lo relacionado al camino económico que debería recorrer el país después de la caída del régimen criminal, conversamos con el profesor Daniel Laud, economista y especialista en historia económica de Venezuela. El profesor Daniel Laud. En Venezuela, los que hemos estado en las universidades venezolanas, cuando nos han tocado profesores de economía, por lo menos a mi generación, me imagino que ahora será más o menos igual, nos tocaban profesores que si no eran comunistas, por lo menos eran estatistas o cualquier cosa menos liberales. ¿Usted es un profesor de economía comunista? No, Dios me libre. Dios lo libre. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque con frecuencia se podría pensar, y yo soy de los que lo piensan, que la universidad venezolana, en cuanto a los estudios sociales y particularmente en cuanto al estudio de la economía, ha estado colonizada por el pensamiento de izquierda y por el pensamiento estatista. Y eso de alguna manera ha causado un grave problema. Y a mí me preocupa muchísimo cuando se dice: no, a mí me gustaría que fulano de tal fuese presidente porque él es una persona preparada, porque pasó por una universidad. Y yo siempre digo, pero es que al haber pasado por una universidad, si en la universidad lo que se hace es repartir taras,
y no se esclarece de forma universal, como debería ser una universidad, el pensamiento, por lo menos en materia económica, no estamos haciendo nada. Eso no es causa de una grave situación el tema de ver lo económico siempre desde la izquierda. Sí, bueno, tienes toda la razón, ¿no? Y de hecho, en Venezuela ha ocurrido una suerte de tránsito, ¿no? Porque en la época de Gómez y de López y Medina, más o menos la universidad era bastante estatista, pero en el ámbito de la antigua escuela histórica alemana, ¿no? De hecho, Uslar era uno de los historicistas de esta época, igual que Adriani, eran gente que abogaba por un Estado muy fuerte, grande, controlador, ¿okay? Que dominara los recursos naturales, ¿okay? Por un sector privado supeditado a ese Estado, ¿no? Y de hecho eso fue cambiando, ¿no? Cuando los adecos tumban a Medina, junto con los militares estos del 50, la forma de pensar cambió un poquito, ¿no? en el ámbito político. No mucho, porque los adecos también eran controladores de la economía, muy parecidos a lo que pretendía Medina y López, pero un poco más dentro de la democracia, ¿no? Porque aquí hay también otro mito, ¿no? Siempre se dice de Medina y López que eran demócratas, ¿no? Yo creo que eran demócratas porque no les quedaba más remedio, pues. O sea, el mundo estaba dirigiéndose hacia la democracia y a ellos no les quedó más remedio. Pues si no, ellos hubiesen sido tal y como había sido el general Juan Vicente Gómez, pero mucho peor, porque Gómez no era tan estatista como lo fueron ellos. Gómez no era tan estatista. No, y fíjate tú que Gómez abre las concesiones. Con Gómez comienza a haber crecimiento del sector privado, ¿okay? Porque hay un mito con respecto a Gómez, ¿no? Siempre de Gómez se dice, no, que él era un campesino ignorante, ¿no? Y eso no es totalmente cierto. Gómez en realidad era un comerciante con haciendas, ¿okay? Y era un tipo bastante dotado intelectualmente, a pesar de que nunca tocó una universidad, y sería un buen ejemplo de lo que estás diciendo tú, pues, ¿okay? Porque fíjate tú que Gómez pagó la deuda externa, ¿okay? Consolidó el sistema de bancos emisores, ¿okay? Que era lo que teníamos nosotros, sentó las bases para que se constituyera el gran crecimiento que se dio en el siglo XX. En realidad, más culpable del crecimiento del siglo XX es Gómez que Pérez Jiménez, ¿no? De que siempre todo el mundo le endiga a Pérez Jiménez un montón de bondades, ¿no? Y más Gómez tiene esa virtud que Pérez Jiménez, ¿no? Bueno, cuando llegan los adecos tratan de cambiar un poco, tratan de irse más hacia el área social, incluso ellos profundizan un poco lo que había hecho Medina, que era crear fe de cámaras y cosas de esas. Más bien empiezan a otorgar créditos al sector privado, ¿okay? Se crea la Corporación Venezolana de Fomento, etcétera, etcétera, ¿okay? Y bueno, lo que pasa es que a los adecos no les da tiempo, ¿no? En el 48 le dan el golpe a Rómulo Gallegos y se instaura esa junta de gobierno inicialmente que aunque la dirigía Delgado Chalbó, ¿okay? El titiritero detrás era Pérez Jiménez. ¿Okay? Hay allí algo importante con la figura de Pérez Jiménez. Hoy en día, y yo lo repito con frecuencia, yo entiendo que jóvenes nacidos después del 98 o por ahí por el 95, que no tienen edad para recordar lo que era la política previo a la llegada de Chávez. Ni lo saben. Ni lo saben, porque de paso tenemos un grave problema. La política es, para estos jóvenes, una persona parada frente a una cámara y frente a un micrófono insultando a todos los que no piensan como él. Eso claro. Es la política. La política es el atropello, el que manda absolutamente
y quien se le opone, además, supuestamente, también tiene las mismas características, o sea, se iguala el discurso. Pero de alguna manera hay una buena cantidad de jóvenes y quizás algunos no tan jóvenes, pero que han despertado políticamente gracias a vivir la desgracia del chavismo, que piensan de la siguiente manera. Bueno, yo soy víctima de este régimen y este régimen dice ser de izquierda. Para yo oponerme radicalmente a esto, entonces yo soy de derecha. Y entonces allí empiezan la cuestión. Entonces yo soy de derecha, yo soy liberal, yo soy minarquista, yo soy libertario, yo soy neohayekiano, y ahí por ahí se van, ¿no? Paleolibertario, y por allá se van, ¿no? Y cuando vienen a ver, bueno, ya están metidos quién sabe dónde. Pero dentro de todo eso se dan dos reivindicaciones. Dicen que son liberales y dicen que son de derecha y dicen que todo ha sido una desgracia porque esta cuestión, el Estado metido en todo y el Estado se tiene que salir, etcétera. Pero reivindican a Medina Angarita y reivindican a Pérez Jiménez. Y la reivindicación tanto de Medina Angarita como de Pérez Jiménez parte de la misma falacia. Que a Medina Angarita lo tumbaron los adecos y que Pérez Jiménez tumbó a los adecos. Nunca se dice que Pérez Jiménez estaba con los adecos cuando tumbaron a Medina y que lo que vino después fue un mero reajuste dentro del balance de ambiciones de los participantes en la gesta. La pregunta es, ¿tiene sentido decirse liberal y a la vez medinista y perejimenista? Ninguno. Fíjate, Medina era un individuo absolutamente controlador de la economía. ¿Okay? De hecho, los empresarios le pidieron a Medina créditos que nunca otorgó, ¿okay? A pesar de que el tipo era excesivamente controlador. Es más, nuestro primer control de precios viene de la época de Medina. ¿Okay? O sea que ahí tienes la prueba evidente de que ni siquiera es de liberal, como dicen por ahí, ¿no? Pudiera decirse que es de derecha, porque efectivamente, como digo, tiene una honda raigambre historicista, ¿no? Y cuando hablo de historicista, estoy hablando del Segundo Reich alemán, ¿no? Tú estás en Alemania, o sea, la época de Guillermo, ¿okay? Esa época que es previa a la Primera Guerra Mundial, ¿okay? Ese sería el pensamiento que tiene Medina en la cabeza. Es también el mismo pensamiento que tiene Pérez Jiménez, ¿okay? O sea que cuando Pérez Jiménez tumba a Medina, porque Pérez Jiménez, o sea, los militares son los que tumban a Medina y ponen a los adecos, ¿okay? Porque los militares no querían poner su cara, ¿okay? Sin embargo, si uno lee Venezuela Política y Petróleo, uno se entera de una cosa muy interesante, ¿no? Betancourt dice ahí que en la reunión que ellos tuvieron, inicial, estaba Pérez Jiménez, ¿okay? Y Pérez Jiménez insistió mucho en que él tenía que formar parte de la Junta, ¿okay? Y bueno, ocurrió, ¿okay? Que porque él fue el que más se alborotó en el cuartel en el cual él estaba asignado, a él lo hicieron preso, ¿okay? Y él vivió toda la incidencia del golpe y del nombramiento de la Junta encarcelado. No aparecía Pérez Jiménez, tenían que dar la cara, y entonces apareció un muchacho que se llama Carlos Delgado Chalbó, y Carlos Delgado Chalbó pescueció como buen venezolano y dijo: aquí estoy yo. Y yo además puse los muchachos de la escuela militar, entonces a mí me toca ser miembro de la Junta. Y entonces, bueno, Pérez Jiménez, Betancourt dijo: bueno, entonces vamos con Carlos Delgado, y se conforma la Junta sin Pérez Jiménez. Y por eso es que Pérez Jiménez le tiene tirria a Rómulo Betancourt, y desde ahí comienza él a conspirar contra el gobierno de los adecos. ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿okay? Y está reseñado en Venezuela Política. ¿Okay? Eso según la versión de Betancourt, ¿no? Claro. Claro, ahora, si tú lees la política de petróleo, ahí está la anécdota, ¿no? Sí. Betancourt cuenta cómo fue su encuentro. Es más, él dice que él se sorprendió mucho porque era el más chiquitico de los militares y él era el único que hablaba. Ahora, lo cual te dice la raigambre de este caballero. Claro. Ahora, en el caso de Medina Angarita nos ha dado un detalle muy grande, ¿no? Para los que les molestan los controles de precios, diciéndose ser liberales, defender a Medina sería un contrasentido, porque Medina fue el primero en implantar los controles de precio en Venezuela, según lo que usted comenta. Ahora,
Cuando hablamos de Pérez Jiménez y cuando hablamos del gran problema venezolano, desde mi punto de vista creo que todos los gobiernos han sido fundamentalmente estatistas. Pérez Jiménez es una diferencia. O sea, hay estatistas de izquierda y estatistas de derecha. Claro, ninguna. Es más, fíjate, para los jóvenes, ¿okay?, que no les gusta leer, ¿okay?, y que les gusta ver videos, métanse en YouTube y busquen el video de la hija de Pérez Jiménez. La hija de Pérez Jiménez está reivindicando a su padre también, y ella dice que su padre era de izquierda, que su padre no era de derecha. Okay, lo cual da mucha risa, ¿no? Okay, pero no es que ni es de izquierda ni es de derecha. O sea, los militares no tienen ideología. La ideología de los militares es el estatismo, o sea, es el poder, ¿okay? Y bueno, y sencillamente él lo ejecutó, ¿okay? Y la prueba más evidente es su plan de inversión, ¿no? Y la prueba más evidente es la creación de Sidor, ¿okay? O sea, Pérez Jiménez echó para atrás, ¿okay?, el proyecto del Sindicato del Hierro, que estaba liderizado, entre otros, por... A veces se pregunta, esta gente ha quebrado todo. Estatizaron, expropiaron, no pagaron y quebraron. Y fueron capaces de quebrar lo que pensamos que era imposible de quebrar, como era la industria petrolera. Sí. Los venezolanos nos hemos ido más de 8 millones de Venezuela. Sí. El país está franca y absolutamente depauperado, que ya ni siquiera tenemos una moneda de la cual podamos decir si vale más o menos que el dólar, simplemente no existe. Y ahí la indigencia se ha convertido prácticamente en el estatus de buena parte de los venezolanos. La pregunta es, ¿esto tiene salvación desde el punto de vista económico? Bueno, tiene salvación, pero la salvación pasa por repensar toda la economía venezolana. Pasa por reducir el tamaño del Estado. Fíjate, cuando la democracia, el gobierno pesaba más o menos el 25% del PIB. Hoy en día no se sabe, porque no hay cifras, ¿no? El central publica el PIB, pero no publica los factores del PIB y uno no puede saber cuánto pesa el gobierno dentro del PIB. ¿Okay? Entonces, me imagino que debe ser mucho más del 25%. Estados Unidos, que es mucho más grande que nosotros, tiene 17% de su PIB en gobierno. O sea que nosotros estamos sobrepesados hace rato. ¿Okay? Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado, privatizarlo todo. ¿Okay? Incluso privatizar PDVSA, que es una propuesta que creo que ningún candidato de los que se están lanzando haría. ¿Okay? De hecho, en estos días creo que María Corina fue la que dijo que ella pensaba volver al esquema de las transnacionales, y le ripostó inmediatamente Capriles diciendo que eso no se podía hacer, que en Venezuela no se puede privatizar petróleo, que eso sería antipatriótico, ¿no? Antipatriótico nada, ¿okay? O sea, mira, la época en la que más creció Venezuela era cuando el petróleo era manejado por las transnacionales, porque el petróleo no es un arma política, el petróleo es un negocio, y los negocios tienen que ser administrados por el sector privado. ¿Okay? Yo lo siento en el alma, y lo mismo pasa con el hierro, lo mismo pasa con todas esas cosas que ellos llaman empresas básicas. ¿Okay? O sea, eso todo hay que privatizar. Pero hay que reducir tamaño. Uno de los grandes problemas de los planteamientos que se hacen de reducción del tamaño del Estado, de modernización de la economía, de sacar al Estado de las empresas, de que el Estado empresario desaparezca, de inclusive privatizar sectores como la educación, como la salud, etcétera. En medio de todo eso siempre se deja por fuera en la explicación el tema de la gente. Es decir, reducir el tamaño del Estado significa despedir gente. Privatizar servicios básicos significa que la gente los tenga que pagar. ¿Qué hacemos con la gente, sobre todo en un país donde en este momento, como le dije hace un momento, hay gente viviendo prácticamente en la indigencia? No, yo lo sé. Yo sé lo que tú estás diciendo y también sé lo que estoy diciendo yo. O sea, fíjate, si tú privatizas, ¿ok?, eso lo que va a ocurrir es que se van a crear empresas que van a generar trabajo, ¿okay?, y que van a generar fuentes de trabajo alternas. ¿Okay? De hecho, ¿por qué creció Venezuela? Bueno, Venezuela no tenía cementeras, Venezuela no tenía papeleras, Venezuela no tenía todo el sector comercial que tenemos hoy en día. ¿Okay? ¿Cómo creció eso?
Eso creció amparado en un sistema de transnacionales produciendo petróleo, ¿okay? Que no le daban empleo sino a 2.000 personas. Pues. O sea, cuando se nacionaliza el petróleo, hay 22.000 personas trabajando en la empresa petrolera. ¿Usted sería partidario de que en Venezuela nos olvidemos de una moneda nacional y asumamos de una vez el dólar como moneda? Bueno, esa sería una buena alternativa. ¿Okay? Es más, de hecho lo era. ¿Okay? El bolívar no era más que un disfraz para ocultar al dólar. ¿Okay? Por lo cual sería casi que volver a lo mismo, ¿no? Volver a un sistema de moneda fuerte, ¿okay? En el cual todos salimos ganando. ¿Y eso ¿no? cómo se haría? ¿Eso hay que hacerlo concertadamente con los Estados Unidos? No, mira, eso es un decreto. O sea, el gobierno nacional dice de aquí en adelante la moneda de curso legal es el dólar, ¿okay? No hay curso forzoso. Tiene que decir que no hay curso forzoso, o sea, a ti no te obligan a hacerte un billete, pero tú lo aceptas porque tú crees que eso vale. ¿Cómo es eso del curso forzoso? O sea, no hay banco central. Ok, se eliminaría el Banco Central de Venezuela. Bueno, lo deja como oficina de estadística. Y quizá como cámara de compensación de los bancos. Que es más o menos lo que es ahorita, porque el Banco Central de Venezuela, ¿qué se hace allí ahorita? Yo creo que ni estadística se hace ya, ¿no? No, ni estadística. Y si se hacen, las guardan. Y no las muestran. O sea, que quedaría entonces, ya por allí se elimina una buena parte de burocracia, porque si dejamos el Banco Central de Venezuela como un instituto de estadísticas monetarias y el curso legal, o la moneda de curso legal es el dólar, ya allí nos quitaríamos un problema. Ahora, el asunto sería, los pensionados, por ejemplo, están ganando ahorita una cosa así como 136 bolívares, que es una cosa que son como 5, yo no sé cuántos dólares son, porque yo perdí la idea de todo eso. ¿Qué ocurre cuando se convierte todo en dólares? Esa gente va a estar ganando $5. ¿Se va a poder reajustar eso? ¿A qué tasa de cambio se ajusta eso para que todo quede en orden? Bueno, ahí el gobierno tiene que fijar cuál es la tasa de cambio a la cual se va a hacer la conversión. ¿Okay? Porque lo que tú tienes que hacer es vender las reservas, ¿no? El central va a decir, nosotros tenemos, por ejemplo, 2.000 millones de dólares, ¿okay? Y nosotros la vamos a vender a 50 bolívares, a 100 bolívares, a 200 bolívares. ¿Okay? Y bueno, él canjea billete de bolívar por billetes de dólar, ¿okay? Y se acabó, ya la economía está dolarizada. Pero la gente dice ahorita que el hecho de que se esté utilizando tanto el dólar en Venezuela y que el bolívar no valga nada ha generado una situación de inflación en dólares en Venezuela que no se ve en los Estados Unidos. Eso es falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque es que lo que ocurre es que el gobierno sigue gastando igualito, ¿okay? Y el gobierno es el que crea la inflación. La inflación se hace en bolívares, ¿okay? Lo que pasa es que el dólar no sube de precio a la misma velocidad que sube el bolívar. Entonces, al no subir a la misma velocidad, se crea ese gap, ¿okay? Que se cubre con eso que llaman inflación en dólares. ¿Y por qué aumentan tanto las cosas en Venezuela? ¿Por qué en diciembre y en enero se vivió un aumento desmesurado de los precios y se le termina echando la culpa a los que venden los dólares que se volvieron locos? Bueno, mira, Venezuela siempre ha sido un país de precios altos. ¿Okay? Y fundamentalmente sus precios son altos porque los aranceles son excesivamente altos. Si tú te acuerdas, ¿okay? Cuando el gobierno decide permitir la negociación en dólares en Venezuela, ¿okay? Él había tumbado los aranceles al 0%, ¿okay? Con la intención de que hubiese abastecimiento. ¿Okay? Bueno, y eso inmediatamente hizo que hubiese abastecimiento, ¿no? Y los precios bajaron, ¿okay? Luego los empresarios empezaron a chillar, diciendo que eso era competencia desleal, que había que poner aranceles de nuevo. Entonces el gobierno puso los aranceles y los precios comenzaron a subir. Entonces no hay que echarle la culpa a quien no la tiene, ¿no? La culpa no la tiene el dólar, la culpa la tiene el gobierno y la culpa la tienen los empresarios que le piden al gobierno aranceles y el gobierno se los da. ¿Okay? Si tú mantienes los aranceles bajos, ¿okay? Los precios se mantienen bajos. ¿No? Tan sencillo como eso. Pues. Es más, de hecho, mira, aquí en Venezuela yo llegué a comprar carne importada, ¿okay? De Angus. ¿Okay? Bueno, baratísima. ¿Okay? A $8 el kilo, imagínate esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el arancel era cero. Hoy voy a comprar un filete de Angus en algún lado. Pues, te van a decir, no, $25, $40 el kilo, pues depende del sitio donde lo vaya a comprar.
O sea que tendríamos que combinar entonces dos medidas. La dolarización definitiva como el dólar como moneda de curso legal y llevar los aranceles a cero y convertirnos en un país importador y el productor nacional que compita. Claro, si quiere tener negocio, que compita. ¿Okay? Es más, mira, eso fue lo que hizo Pinochet en Chile. Pinochet, cuando monta su gobierno, ¿okay? Él trató de hacer una reposición de los gobiernos socialdemócratas chilenos dentro de la dictadura. Y eso lo llevó a una crisis financiera y a una hiperinflación, porque es que ese esquema no sirve. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Él escuchó a unos chicos que lo llaman los Chicago Boys. ¿Okay? Los Chicago Boys se trajeron un montón de gente y echaron un cuento allá de la misma Universidad de Chicago, se trajeron a Hayek, a Friedman. Por eso que dicen que Hayek y Friedman asesoraban a Pinochet. Falso. ¿Okay? Ellos se los trajeron así para que ellos contaran cómo era una economía libre. Y bueno, Pinochet decidió dejarle la parte económica a estos muchachos. ¿Okay? Y estos muchachos aplicaron un plan verdaderamente liberal. ¿Okay? Y lo que hizo el equivalente del Ministerio de Fomento en Chile fue reunirse con las cámaras de comercio y de industria, ¿no? Con cada una de las cámaras. Y les dijo de frente y claro, cosa que no hizo Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer esto y aquello. Y entre esto y esto vamos a poner el arancel en cero. Y si usted no puede competir, señor, cierre su empresa de producción y conviértase en comerciante. Porque va a tener de competencia aquel que produzca mejor que usted. ¿Okay? Le guste o no le guste. Y bueno, los chilenos hicieron... Carlos Andrés Pérez siempre decía, precisamente en su segundo gobierno, que un ajuste económico como ese solo podían hacerlo Pinochet en Chile y él en Venezuela por su carisma y todo aquello. Pero quedó demostrado que en realidad no lo pudo hacer, porque en efecto Pinochet era un dictador y el que se opusiera a esa medida probablemente no le iba a pasar bien. Pero Carlos Andrés Pérez parece que pecó inclusive voy a decir una barbaridad, de exceso de democracia y terminó él tumbado. No, bueno, de exceso de democracia y de arrogancia, ¿sabes? Porque si Carlos Andrés Pérez hubiese sido claro y si hubiese buscado ministros claros, ¿okay? No ministros arrogantes, ¿okay? De repente Carlos Andrés Pérez hubiese terminado y jamás hubiera preferido otra muerte. O sea, hizo falta más política. Claro, más mano izquierda, cosa que no hubo en ese gobierno. Pues. Lamentablemente. Bueno, profesor Laúd, yo le agradezco muchísimo esta última parte de la conversación, que vamos a ponerla en un programa para empezar a responder a la fastidiosísima pregunta, ¿y tú qué propones? Entonces aquí hay una serie de propuestas interesantes. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, a la orden siempre, ¿eh? Y saludos desde Venezuela.